noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Esta noche vamos a conversar, a relatar un hecho que había ocurrido en agosto del 2016 en la ciudad de Lambaré y que muchos en aquel momento habían pensado que el asesinato de un guardiacárcel del penal de varones de Tacumbú y su hijo había sido producto de un asalto, porque al menos a la familia, Mario padre, le había dicho que, a la esposa, le había dicho: voy a ir a ver una compra de un vehículo, me van a mostrar este vehículo. Lo raro era que iba a ser en la tarde, iba a ser en ese cruce que existe en la zona de Lambaré, que converge ya casi con Villa Elisa. Muchos van a conocer esa zona de la subestática, y ahí supuestamente se iban a encontrar con el vendedor del vehículo. Nada de eso era cierto. Le había mentido a su esposa y le dijo al hijo que le iba a acompañar que conduzca la camioneta. Fueron hasta el lugar y después se supo realmente la intención. Él quería supuestamente comprar un arma. Y detrás de ello realmente había un encuentro con integrantes del primer comando capital. ¿Qué es lo que realmente pasó en aquel momento? Si fue una vendetta, ¿qué hubo detrás? Porque todo apuntaba, era un crimen bastante sangriento para situarse en la capital, al menos con el trasfondo del asalto. Generalmente el que va a asaltar no aplica la hazaña como método de reducir a su víctima, sino que los disparos que hace lo hace ya en método de huida, siempre y cuando asegure el objetivo. Y nada de esto tenía sentido en lo que había ocurrido en aquel agosto. Es por eso que hoy vamos a tocar este doble homicidio que había ocurrido en Lambaré y todo el trasfondo que hay. Porque se habla del primer comando capital. ¿Qué tenía que ver este guardiacárcel del penal de Tacumbú y su hijo fue una víctima producto de lo que él estaba metido? Al parecer había un pacto de por medio. Todo eso hoy en Escena del Crimen se lo vamos a contar. Vamos a analizar el perfil de las víctimas. Perfiles. Víctimas: nombre, Mario Lescano Mereles, edad 48 años, lugar de nacimiento, Zapucay, domicilio, San Lorenzo. Trabajaba como guardiacárcel en el penal de Tacumbú. Fue asesinado a bordo de una camioneta el 24 de agosto en el barrio San Isidro de Lambaré. Nombre: Mario Alberto Lescano Villalba, edad 26 años, lugar de nacimiento, Zapucay, domicilio, San Lorenzo. Fue asesinado junto a su padre a bordo de una camioneta el 24 de agosto en el barrio San Isidro de Lambaré. Sospechosos: nombre, Jonathan Rodríguez Lima, edad 24 años, nacionalidad brasileña. En la noche del crimen, la policía lo encontró herido en el vehículo abandonado que utilizaron los sicarios para el encuentro con el guardiacárcel, y su hijo sería miembro del PCC. Nombre, Walter Darío Ayala, edad 23 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Lambaré. Tiene antecedentes por robo agravado y homicidio. Dentro del penal de Tacumbú se habría unido al PCC. Fue capturado el 3 de septiembre del 2016 en el Chaco. Bueno, y al parecer hubo una intención de vender un arma, o al menos esa era la celada, la trampa que había para Mario padre, porque Walter, uno de los sicarios del primer comando capital, lo había citado en ese punto que habíamos hablado, en la ciudad de Lambaré, para exhibirle el arma y comprar. Y aparentemente Mario padre ya tenía una amenaza de que lo iban a matar. ¿Por qué lo iban a asesinar? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que él sabía? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué es lo que cargaba y guardaba a su familia este hombre, este guardiacárcel, este funcionario penitenciario? Tantas cosas se escuchan del penal de varones de Tacumbú que al parecer, Mario era parte de ese esquema. Eso es lo que se develó poco a poco detrás de esta investigación que hizo posteriormente la policía. Vamos a la historia. ¿Qué pasó en este asesinato? ¿Qué pasó? Barrio San Isidro de Lambaré.
Eran aproximadamente las 19:25 de la noche del miércoles 24 de agosto del 2016, cuando llegaba hasta la calle Darío Gómez Cerrato y Las Palmas una camioneta Toyota Noah que conducía Mario Alberto Lescano Villalba y que como acompañante llevaba a Mario Lescano Mereles, el guardiacárcel de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Un rato después llegaba hasta la misma dirección un auto Toyota Duet en cuyo interior estaban Walter Darío Ayala, ex convicto de la penitenciaría de Tacumbú, el brasileño Jonathan Rodríguez Lima y otro tercer integrante. La detención de Walter, quien para nosotros es el principal integrante de este grupo, ya que fue la persona que recibió a estas dos personas ciudadanos brasileños en la terminal de ómnibus, los trasladó hasta su domicilio particular en donde los estaba teniendo ocultos. Y igualmente Walter fue el encargado en conseguir un automóvil que fue robado días con antelación para la materialización del hecho. Según las investigaciones, hasta aquí Lescano llegó engañado, pensando que iba a comprar un arma del ex convicto. Pero al bajar los tres hombres empiezan el tiroteo hacia la camioneta del guardiacárcel y su hijo. Los ocupantes de esta camioneta retrocedieron porque se nota en el lugar en que ellos retrocedieron porque se subieron sobre una vereda, la parte de atrás del vehículo está sobre una vereda, media calzada, digamos, media vereda. Entonces, suponemos, y también hay testigos que dijeron que eso fue lo que pasó, es que le intercepta este vehículo, a la camioneta retrocede y porque no se quedó, empezaron a efectuar disparos contra el vehículo, ¿verdad? Mario Alberto falleció en el lugar, mientras que el guardiacárcel murió en el centro asistencial. Después salieron del lugar, se fugaron del lugar, después se perdieron en otra jurisdicción, se fueron a entrar en una cuneta. Los sicarios salieron del sitio en el auto, pero luego dejaron abandonado el móvil sobre carretera de López esquina Tobatí, Lambaré, tras sufrir un desperfecto mecánico. Dentro del vehículo quedó herido con un disparo en el pecho el brasileño Jonathan Rodríguez Lima, quien luego fue internado en el hospital del trauma. Abandonaron el vehículo y se quedó el herido, un herido se quedó ahí. Ese no sabemos en qué circunstancias fue herido, ¿verdad? No sabemos porque no hubo ningún enfrentamiento con la policía, recibió un impacto de bala en el pecho. Y tampoco las víctimas dispararon. Ni tampoco las víctimas dispararon, porque eran Entre los criminales se pudieron haber herido. Es lo que presumimos ahora. Seguidamente, Ayala y otro miembro del PCC intentaban asaltar a Magdalena González Sanabria, quien quedó herida en ambas manos por un disparo de arma de fuego. Al no lograr despojarla del vehículo, optaron por buscar a otras víctimas y se llevaron un auto Kia Pride de Walter Adolfo Cueva, quien estaba con su familia. Ahí a una cuadra robaron un vehículo, después abandonaron jurisdicción de la cuarta central, abandonaron otra vez y ahí se perdieron. Bueno, la investigación se apunta a que evidentemente todo lo que usted vio, escuchó, era parte de algo planificado por los asesinos, por los sicarios. Habían establecido bien el tramo donde lo iban a interceptar y su hijo, bueno, desgraciadamente llegó también de la peor parte dentro de esta trampa que le tendieron los sicarios. No estaba planeado que él lo acompañe, pero el papá sentía algo, sentía un temor, algo raro iba a pasar. Conocía a algunos de estos integrantes, de estos hombres, principalmente aquel que hace poco recuperó su libertad entre los tres que escuchaban. Entonces, dentro de esto, él suponía que algo iba a suceder en ese encuentro donde él, supuestamente siempre dentro de la teoría policial, sabía que iba a comprar el arma, tenía esa intención, porque no se descarta otra cosa, por temor a su vida, porque ya tenía una amenaza de por medio. En la investigación policial se va develando parte de este esquema, de qué es lo que había detrás en esta extraña circunstancia, porque uno se pregunta, dentro de todo el escenario del primer comando capital, sus objetivos selectivos, si no son autoridades, son generalmente lugartenientes o partes de una estructura narco, quienes generalmente son víctimas de un homicidio. Y uno se pregunta, ¿por qué un guardiacárcel? Y le surgen hipótesis de que, como por ejemplo, no cumplió con parte de un mandado, no dejó pasar algo que tenía que entrar o que tenía que salir de la cárcel. Cuestiones como esa.
pero esto no se encaja tampoco dentro de lo que había pasado. Vamos a escuchar parte de la investigación policial. Heridas que hablan. Los análisis balísticos y forenses determinaron que la persona que realizó los disparos contra el guardiacárcel Mario Lescano y su hijo Mario Alberto Lescano estaba parada hacia el costado derecho de la camioneta. Concluyen que los proyectiles que impactaron en las víctimas tenían una dirección de izquierda a derecha. El guardiacárcel, que estaba sentado en el lado del acompañante, recibió 2 impactos letales en el costado derecho del abdomen, uno debajo de otro. Además, presentó otras 6 heridas en el brazo derecho. Sin embargo, Mario Alberto recibió 3 impactos letales, 2 en el pecho del lado derecho, uno de ellos con orificio de salida y otro detrás de la oreja izquierda. El personal de criminalística determinó que el sicario utilizó una pistola calibre 9 milímetros. Parte de las heridas que hablan es justamente un elemento vital dentro de la investigación policial porque deviene la hazaña o trae consigo la explicación, el mensaje que había detrás de ello, asegurar el objetivo. Es por eso que donde recibieron los disparos se hace vital en la investigación, que también comprende una parte esencial de toda la pericia que hizo la policía, que es establecer el porqué. Esa pregunta tan fuerte que uno se hace, como les decía anteriormente, ¿por qué? Siendo que generalmente los sicarios del primer comando capital seleccionan bien a sus víctimas y estas tienen que ver generalmente con el tráfico o el impedimento del tráfico de armas, drogas u otro tipo de ilícitos. ¿Por qué un guardia de seguridad? ¿Por qué un hombre que se encarga de la custodia de internos del penal de varones de Tacumbú es víctima de un plan sicario? Y para colmo, bien estructurado, 3 hombres para uno solo. Y hablamos de personas que tienen, digamos, experiencia dentro del mundo delictivo, tampoco fueron inexpertos a los que se les contrató o recibieron la orden de matar. Esta es parte de la investigación policial. La investigación. El subcomisario José Ayala, subjefe de investigaciones de Central, brindó detalles sobre la pesquisa policial del doble crimen en Lambaré. Hemos recibido posterior el reporte de que estos supuestos autores, quienes abordaron un automóvil pequeño en este caso, tuvieron un percance, un accidente en su huida. Es más, ellos al dejar abandonado este vehículo, habían abandonado a uno de los integrantes de este grupo y aparentemente el mismo estaba herido y fue trasladado hasta el hospital de Lambaré. Del poder de este joven, en este caso de nacionalidad brasilera, fue incautado un aparato celular que contenía ciertos datos que tal vez nos llevaron a esclarecer rápidamente este hecho punible. ¿Quién hirió a Rodríguez Lima? Nosotros hemos verificado bien el vehículo, no hemos encontrado ningún arma de fuego, aparte se realizó también la prueba de nitrito y nitrato a las personas, en este caso fallecidas, encontradas en el lugar. Por ahí, si ellos no habían realizado un disparo, ese resultado fue negativo, por lo que para nosotros y el grupo investigador, este ciudadano brasileño tal vez fue herido por su propio compañero, ya que los disparos se dieron de los costados tanto derecho e izquierdo. Tal vez en el cruce de la balacera le alcanzó uno a este atacante. Ellos habían utilizado armas de calibre 9 milímetros en esa ocasión. Se presume que son todas pistolas. O sea que en este caso nosotros presumimos que las 3 personas que descendieron del vehículo utilizaban pistola. La investigación. Ex reo contactó con guardia cárcel. Hemos confirmado que el detenido Walter Ayala, en este caso, era conocido de este personal penitenciario, ya que él acababa de salir de la penitenciaría. Es más, tuvo un contacto, por decirte, fluido con este funcionario penitenciario y
En base a las investigaciones hemos tenido en cuenta de que Walter fue la persona que tuvo el contacto vía telefónica con este inafortunado señor, ¿verdad? Para presumiblemente pedir que mismo se traslade hasta la zona. Hemos recibido la información de parte de familiares de que él aparentemente iba para adquirir un arma de fuego. ¿Quiénes encargaron el crimen? Hemos llegado a allanar celdas de algunas personas recluidas, en este caso en sede de la agrupación especializada de la Policía Nacional, integrantes del grupo PCC, que para nosotros fueron los responsables, o por lo menos los que habían ordenado este hecho punible. Para hilar todo el caso, para nosotros fue exitoso, ya que, como ya usted indicó, hemos encontrado en el interior de la agenda el número de este detenido bien registrado. Walter Ayala confesó. La orden directamente vino desde la cárcel para matar a... Para nosotros no existe ninguna duda, ya que en forma directa hemos conversado con uno de los detenidos y él manifestaba libremente de que efectivamente él fue convocado inclusive vía telefónica por uno de los integrantes del PCC que está actualmente recluido y había recibido estas instrucciones para este hecho punible. ¿Por qué mataron a Lescano? Para nosotros, como ya dije, es más que evidente la vinculación de este grupo criminal en la materialización de este hecho. Se puede indicar, o por lo menos lo que se ha indicado, es que todo ha ocasionado que ha originado el fallido estallido de bombas en el interior de la penitenciaría. Para el grupo investigador que lleva el caso, lo que motivó este hecho sería ese fallido ataque que tal vez ellos harían con el fin de fugarse a la penitenciaría. Creo que ahí está claro. Lo mataron porque él filtró los datos que permitió que la policía pueda llegar afortunadamente a incautarse de esa cantidad de explosivo que iba a abrir un importante boquete en uno de los muros del penal de Tacumbú, del penal de varones de Tacumbú, y que iba a provocar, según la investigación y según las conexiones que hay con una serie de hechos que se dan con posterioridad, con la fuga de Jarvis Jiménez Pavão. Claro que la gente policial es cauto en este sentido, no dice, pero lo materializa de tal manera. La orden vino de adentro, la orden vino de Jarvis. La bomba se encontró justo en orientación a la celda de Pavão y de alguna u otra manera iban a lograr que él se fugase según los datos. Esto después le costó el cargo a la ministra Bacigalupo en ese momento, porque el presidente le había dicho que lo remite inmediatamente a Jarvis, a la agrupación especializada. Ella se negó porque supuestamente había una orden hecha a medida, pero horas nada más de aquel día en que se había ordenado el traslado y ella no cumplió y finalmente esto generó su destitución. Sin embargo, días antes había permitido el traslado de más de 100 reclusos de diferentes penales a la agrupación, algo que llamó poderosamente la atención con posterioridad. Todo apunta a Jiménez Pavão. Ahora entienden que la muerte de él fue selectiva, no fue algo menor. Quizás no tenía un apellido importante dentro del esquema del primer comando capital y del narcotráfico, pero sí fue un soplón y según la teoría policial por eso lo mataron. Vamos a un corte y después volvemos con más en Escena del Crimen. Hoy estamos develando detalles de lo que fue el asesinato de un guardia cárcel del penal de varones de Tacumbú. Ocurrió en agosto del 2016, murió su hijo, desafortunadamente, ya como respuesta del primer comando capital a la filtración de datos que había hecho este funcionario penitenciario que permitió
el hallazgo de dinamita en gel en el penal de varones a mediados del año pasado, y que eso, allá por junio fue ese hallazgo, eso iba a permitir la fuga de Jerry Jiménez Pavón, entre las tantas informaciones de inteligencia que pueden tal vez develar la presencia de esa bomba en eso. Por suerte eso no explotó. Y los datos lo había proveído el que posteriormente fue asesinado a balazos. Hoy en Escena del Crimen usted de manera inédita va a ver imágenes de filmaciones que comprometen seriamente a los asesinos de Mario padre y Mario hijo, aquellos que supuestamente iban a comprar un arma de un interno, un ex interno, un ex reo y también integrante del primer comando capital. En Escena del Crimen mostramos imágenes inéditas de la investigación. Varias cámaras de vigilancia fueron analizadas por los investigadores para llegar a sustentar la presencia de los sicarios brasileños que llegaron de Ciudad del Este hasta Asunción y que estuvieron refugiándose en Lambaré con ayuda de Walter Ayala. En el primer video observamos a los tres, entre ellos Ayala caminando por la calle Ipané de Lambaré. Esta toma se realizó el 21 de agosto a las 10 de la mañana aproximadamente. Otra cámara toma de frente a los presuntos sicarios del PCC, pasando frente a dos personas. Ayala, con chaleco rojo, para un momento, saluda a sus vecinos, mientras que los dos brasileños siguen de largo. Otra filmación del circuito cerrado al que accedimos es de horas antes del asesinato. Se observa el Toyota Duet que utilizaron los sicarios saliendo de los alrededores de la casa de Ayala. Primero realiza una maniobra y luego pasa frente a la cámara de vigilancia. Ya tras el atentado, los sicarios abandonan el automóvil Toyota Duet con Rodríguez Lima herido dentro del vehículo. Esta grabación la realizó un vecino de Lambaré. Chicos, salgan de ahí. Que las criaturas salgan de ahí, por favor. Por Dios. Filmaciones más que claras y reveladoras de lo que había pasado aquel día, algo a que reiteramos accedió de manera inédita y exclusiva Escena del Crimen. Vamos ahora con el cruce de llamadas, otro elemento más pericial que vincula a los tres sicarios con la muerte de estas dos personas. El análisis técnico del cruce de llamadas y la pericia al teléfono incautado del poder de Jonathan Rodríguez Lima fue fundamental para la investigación en el momento de esclarecer el doble crimen que se produjo en Lambaré. En el teléfono celular del brasileño, la policía encontró un número registrado como contacto en Asunción, con quien había mantenido comunicación. Se trata del 0995-634-015, registrado a nombre de Víctor Manuel Figueredo Ayala, pero que era utilizado por Walter Ayala, ex convicto de Tacumbú. En el detalle de llamadas entrantes se observa que el número que utilizaba Ayala comienza a recibir llamadas telefónicas del 0985-833-531, incautado del poder de Rodríguez Lima. El primer contacto fue el 21 de agosto del 2016 a las 5:37 horas de la mañana. Como era muy temprano y al parecer no contestaba, Walter le devolvió la llamada a Rodríguez Lima a las 8:56. Ambas llamadas se realizaron desde alguna zona de Lambaré. En el registro se detalla que desde el 0995-634-015 se comienza a realizar llamadas telefónicas al número utilizado por el guardiacárcel de Tacumbú, Mario Lescano Mereles. La primera llamada se hizo a las 8:45 del 23 de agosto del 2016. El día del crimen. El 24 de agosto, día en que se produjo el crimen, Walter Ayala constantemente realizaba llamadas telefónicas a Mario Lescano, lo cual es muy llamativo, debido a que en el informe, en ninguna otra fecha, que no sea el día 23, realizó llamada alguna. De esta forma, los investigadores presumen que Walter estuvo llamando con la finalidad de concretar el encuentro y así dar la oportunidad a Jonathan Rodríguez Lima y la otra persona a que ejecuten el crimen.
El día del hecho, a las 19 horas con 19 minutos, Walter llamaba a Rodríguez Lima por primera vez y 10 minutos después lo hizo de nuevo. Las celdas los ubican en Lambaré. El día del crimen, Walter llamó 10 veces al guardiacárcel. El primer contacto fue a las 13 con 57 minutos y el último a las 19 con 24. Minutos antes del atentado, utilizando la antena del barrio San Isidro de Lambaré con las siguientes coordenadas de ubicación. Latitud 25.3565, longitud 57,6028, situada a una cuadra del lugar del hecho. Bueno, otro dato revelador también que la producción accedió para establecer quiénes son los que formaron parte de ese asesinato. Es decir, esto de llegar a un juicio oral es más que evidente que la policía, la fiscalía cuenta con una cantidad en cuanto a soporte técnico para demostrar la complicidad y también el que estas personas efectivamente estuvieron a la misma hora en que había ocurrido todo en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos acribillados de estas dos personas, y también las imágenes son lo suficientemente reveladoras para demostrar la compañía que tenía Lescano, en este caso por Walter, uno de los cabecillas aparentemente de haber recibido la orden de matar y haber también reclutado a los otros dos, quienes tienen contactos con la frontera, quienes tienen también a su vez contactos con el primer comando capital. Lo que se cree y se presume es que serían todos soldados de esta organización criminal, y les repito, la orden habría venido de nada más y nada menos que Jarvis Pavão. Todo por la filtración de datos que tienen que ver con bomba en el penal. Es decir, Mario sabía que el haberse comprometido a dar este dato iba a llevarlo a una situación de riesgo de su vida, y alguien le había mencionado que había un precio por su cabeza. Por eso decidió comprar el arma, por eso contactó a Walter por la confianza que había, pero no sabía que él estaba pagando con su vida la adquisición de esa arma. Es decir, no sabía que el quien supuestamente le iba a vender le iba a causar la muerte. Estaba ya todo definido, su suerte estaba cantada. Lastimosamente su hijo fue parte de esa triste noche que había ocurrido, tarde-noche, donde había ocurrido aquel mediado de agosto. Veamos ahora, aparte de los procedimientos que llevó la policía, que encaró la policía para desmantelar a esta estructura que le causó muerte a este hombre, y así de a poco ir atando los cabos y llegar a esta conclusión, que ahora lo presentamos desde el principio, pero en aquel momento, en las primeras horas, si bien había un fuerte olor a sicariato, el móvil del robo no se podía descartar de todos, a menos pasadas las primeras horas. Vamos al informe. Tras el homicidio del guardiacárcel en Lambaré, la policía investigó el pasado de Walter Ayala, quien 2 meses antes del crimen había abandonado la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Según las investigaciones, este joven había sido bautizado para integrar el primer comando capital. Cuando los policías encontraron las conexiones entre Ayala y el PCC, allanaron las celdas de los brasileños miembros del cártel con quienes contactó en Tacumbú y que ahora están privados de libertad en la agrupación especializada. El 7 de septiembre del 2016, el comisario Germán Arévalo y su equipo allanaron la celda de Sidimar Cordeiro da Silva, Ociel Rizo de Sá, Tiago Jiménez y Carlos Enrique Silva Cándida Tavares, alias Faca. Estos todos miembros del PCC y supuesto anillo de seguridad de Jarvis Jiménez Pavão. Faca sería Carlos Enrique Silva Cándida Tavares. Bueno, y él habría sido, o sea, según la investigación, el que habría llamado a Walter Ayala a los efectos de poder ordenar, planear y ordenar el homicidio de Mario Alberto Lescano Villalba. Faca es brazo derecho de Jarvis. Bueno, eso no sabría decirlo, eso es lo que corre forma por los pasillos de la penitenciaría. De esta forma, se mantenía la hipótesis de que la muerte del guardiacárcel y su hijo
fue ejecutada tras una orden brindada por la organización criminal paulista, puesto que Mario Lescano había dado aviso de un supuesto plan de fuga de Pavão. Dentro de las celdas se encontraron teléfonos celulares y varias agendas con números de contacto, y entre ellos aparecían dos números. Por un lado, el teléfono de Walter Ayala, reclutado presumiblemente por Faca, y otro de los brasileños que llegaron a Asunción desde Ciudad del Este para cometer el crimen del guardiacárcel. Alerta. En octubre del 2014, la Policía Federal brasileña había alertado de que miembros del PCC, fugados de una penitenciaría federal, habían ingresado al Paraguay. Finalmente, esa banda atacó el 19 de noviembre del 2014 en Santa Rita. Esa vez cuando una familia brasiguayo, vamos a decirle, en la zona de Santa Rita, fueron objeto de secuestro, asalto y secuestro. En esa ocasión se encontraron explosivos en el vehículo que ellos utilizaron, y es por eso que se presume que esta persona sería experto en explosivos. Faca sería un importante elemento por sus conocimientos. Es el mismo que habría contactado con Walter Ayala. Y también manifestó en esa ocasión que él era un profesional en ese tema de utilizar el explosivo y de hacer volar cajas fuertes, de vehículos, o sea, transportador de caudales. Esta noche nos acompaña el comisario Nimio Cardoso, él es encargado de inteligencia de la Policía Nacional. Nimio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer venir a tu programa y muchas gracias por el espacio. Nimio Cardoso, comisario, el cártel del PCC en nuestro país, tenemos muchísimos casos en estos últimos tiempos. El que más nos impactó, si bien es el que ocurrió en barrio Madden Lynch hace muy poco, y tuvo la muerte de un niño de solo 5 años, su padre, después que a consecuencia de ello se mató, instala el primer comando capital de aquella vieja historia de que está ceñido solo en frontera, con central, después de haber también tenido referencia de este caso, donde si bien se habla de un ajuste de cuenta puntual, es que el problema lo importamos de frontera hasta acá, no es que vayamos a querer dejarle todo el problema a la gente que vive en frontera, ¿verdad? Pero es para saber qué tanto se puede llegar a expandir o qué tan expandido está según los informes que ustedes tienen. Bueno, mira, realmente para nosotros el fenómeno del PCC, y al comienzo de años atrás no nos enfocábamos como un fenómeno que podía tener un crecimiento tan rápido como lo estamos teniendo ahora, ¿verdad? Si sabemos que el PCC nació en São Paulo, no es una organización ni una facción criminal que solo se limita a trabajar en las fronteras. En Brasil está prácticamente en un 60% de todos los estados, hay facciones del PCC que están trabajando. Si bien la permeabilidad que tienen nuestras fronteras y el valor agregado de Amambay, de Alto Paraná y otras ciudades fronterizas, hicieron de que estos grupos se comiencen a instalar de manera muy solapada, de manera muy camuflada, y hoy día intentan hacer esas actividades criminales en la capital. Pero si hacemos un poco de historia, podemos hacer un análisis en donde las actividades criminales que intentaron hacer en la capital fueron descubiertas por medio de una investigación, o en su caso se llegaron a desalentar por unos informes de inteligencia, ¿verdad? O sea que, claro, a lo que ocurrió acá se accedió. ¿Por qué cuesta más en la frontera, comisario? Mira, cada frontera tiene, o sea, si vamos a hablar de lo que es Alto Paraná y lo que es Amambay, nosotros tenemos una situación particular, la frontera seca. Uno en minutos puede estar en uno u otros países, ¿verdad? Y eso hace de que las legislaciones, los trabajos coordinados con las policías se vuelvan un poco más difíciles, ¿verdad? Si bien la directriz que nosotros recibimos del Ministerio del Interior, del Comando Institucional, estamos empezando a trabajar y estudiar el fenómeno del PCC desde el punto de vista estratégico. El PCC no es una organización criminal cualquiera. Si puedes hacer historia en Brasil, el PCC nace de una rebelión el 31 de agosto del 93 en una penitenciaría Itapuaba, que se llama, ¿verdad? En donde los detenidos o los presos
los criminales hacen una revuelta como en forma de manifestación por el nivel de vida que ellos llevaban ahí. Eso generó que esta organización criminal hoy día tengan estatutos, tengan una organización, tengan doctrina y tengan un sistema de iniciación. ¿Qué hace eso? Que los criminales que deciden ser parte del PCC lo hacen voluntariamente y por la convicción que ellos tienen de ser criminales. El lema de ellos es: se iniciaron o se bautizaron en la cárcel y ellos saben que en algún momento dado o van a ir a la cárcel o tal vez van a ir a la tumba. Porque son gente que están convencida de su papel de delincuente. Cosa que no ocurre con otras facciones criminales que no tienen esa mentalidad y que no están estructurados por una columna vertebral. Si en algún momento dado escuchaste hablar de lo que es el PCC, ellos tienen, como te dije, lo que se hace en cualquier lugar de influencia del PCC es porque hay una autorización en San Paulo. O sea, viene de ahí Viene de ahí todo lo que sea las financiaciones que se están haciendo, porque ellos tienen, el PCC está estructurado en varias actividades criminales. Está un grupo que se encarga de lo que es el tráfico de drogas, hay otro grupo que se encarga de los asaltos bancarios, hay otro grupo que se encarga de hacer las ventas a menudeos de drogas. Entonces, está tan atomizado el trabajo del PCC que es muy difícil saber cuáles son las actividades hechas por integrantes del PCC como cuáles son las actividades hechas por el PCC. Ahora, quiero preguntar, si este guardia que lo mataron porque al parecer filtró datos sobre un plan de fuga de la penitenciaría, me lleva a la pregunta de, Jarvis, ¿es un problema para ustedes en la cárcel hoy por hoy, después de todo lo que pasó, después de todo lo que sabemos? O me traslado otra vez al caso de Madame Lynch, donde parece que Jarvis otra vez estaba detrás de esto, Galán, que se disputa territorio, dicen que con él, otros dicen que no. Bueno, entonces, ¿es un problema para Mao? ¿Y si él se va a ser una solución o no? No, mira, vamos a hacer un poco de historia. Si esta misma pregunta que vos me haces ahora, yo lo transporto en la década de los 70 y 80 en Colombia, en los grandes carteles, los carteles por la captura o la neutralización de Pablo Escobar, de los hermanos Rodríguez Gacha y de otras organizaciones criminales de esa época, no se terminó el problema del narcotráfico ni la violencia. Los delitos van mutando y es lo que va pasando en la frontera. Podemos hace poco, cuando ocurrió el asesinato de Rafat, no es que el crimen o la violencia disminuyó, aumentó. Recrudeció. Claro, ¿por qué? Porque estas organizaciones criminales, hasta que no tengan el dominio del 100% del territorio que ellos le llaman suyos para poder hacer sus actividades criminales, no va a haber... Bueno, y ahí, si es Pavao, entonces es el obstáculo que tendría esta tal vez pujante estructura nueva que quiere irse como comandante o como principal jefe del cártel en la frontera, o no es tan así como muchos dicen. Mira, nosotros, yo no quiero ser irresponsable de decir él puede ser o no responsable. Nosotros en este momento no tenemos elementos de información que hacen que se pueda sustentar esa teoría o esa hipótesis. Tenemos elementos no confirmados que dicen que, bueno, que él puede ser el que está todo detrás de esto, o puede ser alias Galán, pero como te dije, hoy día, mientras nosotros no ataquemos toda la estructura y eso solamente... es difícil, comisario. Mira, es ¿Cuántos difícil. soldados tiene el PCC hoy por hoy en Paraguay? En Paraguay... 300. No creo que lleguemos tanto. Lo que sí tenemos información confirmada, en Brasil son 170.000, 17.000. 17.000 soldados activos. En Paraguay, de acuerdo a informaciones que estuvimos cruzando con la gente de investigación criminal, antinarcóticos y las penitenciarías, creo que estarían superando los 100. 100 soldados. Sí, pero el PCC hoy día no hay un país en Sudamérica que no haya células dormidas o gente del PCC que esté en situación de activar en algún momento dado. Si recordamos en su comienzo, el PCC tenía la exclusividad en Brasil, en San Paulo y otros estados. Hoy día vimos actividades criminales desarrolladas acá en la frontera,
en el Alto Paraná, en Amambay, en Bolivia. Creemos que también el PCC está llegando en fronteras de Leticia con Brasil y Colombia y en otros países cercanos. Gracias, comisario Nimio Caroso, por esta excelente explicación y también parte de una escueta radiografía de lo que es el PCC, porque hay que tomarse el tiempo realmente para contar toda la historia y qué tan ramificado puede llegar a estar en nuestro país y desde qué época principalmente. A la vuelta del corte, el ya sabido resumen de todo lo que escuchamos esta noche en un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy en Escena del Crimen hablamos sobre la muerte de Mario, este guardia cárcel del penal de varones de Tacumbú, de su hijo. Él fue, según al menos la información que le había trasladado a su familia, a comprar un arma. Tenía miedo de que lo maten, había recibido una amenaza, una advertencia de que lo iban a matar, de que su cabeza tenía precio. Había ocurrido allá por agosto, mediados de agosto del 2016, que fue lo que le llevó a la muerte, y según los datos de la policía, de lo que se investigó, él había filtrado datos sobre el uso de explosivos en el penal de varones en la parte externa, en uno de los muros del penal, que iba a permitir la apertura de un boquete con las significativas dimensiones para que varios integrantes del primer comando capital logren escaparse. Entre ellos se creía que Jarvis Jiménez Pavão iba a escaparse, él que está esperando en diciembre ser extraditado al Brasil, donde tiene que compurgar varios hechos punibles, además del tráfico de drogas, entre otros. Esa es una de las teorías. Y fueron contratados 3 hombres para efectuar ese asesinato. Entre ellos había uno que era conocido como el funcionario guardia cárcel de Mario, y contactó justo con él, como había confianza, para que le encontrase un arma barata que le pueda servir para proteger su vida. Y no sabía que ahí iba a encontrar la muerte, en el que le iba a vender el arma para protegerse. También hicimos un recorrido por la historia del primer comando capital, porque al final de todo fue a estrellarse ahí esta historia. Termina nuevamente en este grupo de frontera que intenta apropiarse de terreno de la ruta de tráfico. Al parecer habría una nueva estructura que quiere pisar a la actual y dominar el mercado de paso de drogas que es Paraguay, como lo es desde hace bastante tiempo. Quiero agradecer puntualmente a Óptica Carrón por estas excelentes gafas de la marca Traffic, que tiene la particularidad de que, además de ser lentes de receta, uno con el imán puede aplicar la careta de los lentes de sol. Es excelente, a muy buen precio. Pueden adquirirlo en Cerro Corá 818, casi Tacuary. Gracias por la confianza de siempre. Y gracias a ustedes por habernos acompañado una noche más aquí en Escena del Crimen. Que tengan buen descanso.